Compañeras, compañeros, bienvenidos a este brindis, donde, bueno, además de poder conversar, confraternizar un poco, bueno, siempre es la oportunidad también de una reflexión política, de un balance, del esfuerzo por trazar también una perspectiva. Y pensando en eso, en el año que se cierra, en lo que tenemos por delante, es inevitable arrancar por el hecho que en este momento cruza la vida, la lucha de los trabajadores de las masas, bueno, no simplemente acá, principalmente en el mundo entero, que es la extraordinaria crisis y barbarie planteada por la guerra mundial imperialista. Ese es el escenario que hoy domina la lucha política, que domina por lo pronto nuestra agenda como luchadores, como socialistas, como revolucionarios. Una guerra impulsada por los estados imperialistas, una guerra de rapiña como la que hoy inexorablemente se está extendiendo a la escala ya de buena parte del planeta, o al menos del corazón del planeta. Ustedes saben que en las últimas horas, en los últimos días, ha estallado toda esta crisis política en un lugar muy sensible que es Siria, y esta extensión del conflicto en Medio Oriente con los intereses que se cruzan, es decir, la tentativa por golpear a un régimen que es aliado de Rusia, de alguna manera en la retaguardia de Rusia, en conexión directa con el desarrollo naturalmente de la guerra que tiene lugar en Ucrania, bueno, configura un escenario que Política Obrera trazó, diseñó ya hace casi 3 años, cuando señalamos que el conflicto que se había colocado en Ucrania era el debut de una guerra de alcance internacional, que expresaba el estallido de contradicciones capitalistas largamente acumuladas. Y hoy está colocado, compañeras, compañeros, con una envergadura inusitada, la cuestión de la guerra, que es en primerísimo lugar una guerra y una acción de masacre, de exterminio contra los oprimidos del mundo, como siempre ocurre con una guerra de naturaleza imperialista. Y da cuenta de eso, por sobre todas las cosas, el genocidio que se está perpetrando en Palestina, en Gaza, en el Líbano, por parte del Estado sionista, que se ha cobrado ya como mínimo 45.000 vidas, si no muchísimas más, en, digamos, estadísticas extraoficiales, y muchísimas vidas de niñas y de niños. Es decir, el escenario de la guerra como cuadro de masacre, de liquidación de la fuerza productiva fundamental de nuestra sociedad, que es el ser humano, que es la humanidad trabajadora, hoy está colocado, y por lo tanto eso coloca indudablemente la agenda del socialismo internacional como salida a la guerra, como salida a la barbarie. Y esta guerra condiciona enormemente otras cuestiones, porque indudablemente que desde el punto de vista de la economía mundial, estamos asistiendo al diseño económico de la guerra por parte de estados terriblemente endeudados, estados imperialistas terriblemente endeudados. Los amigos de Milei o Caputo dirían que son estados que han gastado más de lo que recaudaron. Lo que no dicen
que el déficit de las grandes potencias capitalistas es el resultado de una política de años de rescate al gran capital privado. Y hoy, sobre las espaldas de esa deuda, se construye otra hipoteca mayor todavía, que es la del financiamiento de la guerra. ¿Y quién paga eso, sino los terribles ajustes que se están llevando adelante sobre las masas en todo el mundo y en Europa? Desmantelamiento de conquistas sociales históricas, liquidación del sistema jubilatorio en Francia, en Italia. Y al calor de esta realidad, enormes crisis políticas que en lo esencial tienen la siguiente característica: es el esfuerzo de los estados imperialistas por acomodar sus realidades políticas al escenario de la guerra. Miren, en Alemania ustedes saben que una gran crisis política hace semanas atrás, cayó el gobierno de coalición y uno de los personeros políticos que estaba discutiendo el desenlace de la crisis dijo con toda crudeza que era necesario en Alemania un gobierno acorde con el escenario político de la guerra, que entre otras cosas reorganizara el presupuesto del Estado para llevar adelante una política de rearme. Y ese rearme naturalmente tiene por un lado como horizonte la guerra de Ucrania, pero también una señal preventiva frente a lo que se espera de acá adelante en el sentido de un antagonismo creciente entre los Estados Unidos de Trump y la Unión Europea. Este es el escenario que estamos viviendo, y en la adecuación del mundo capitalista al escenario de la guerra tenemos el estado de excepción que ya está armando Trump para los Estados Unidos. Un régimen de naturaleza policíaco-represiva, 11 millones de deportaciones como primera medida prometida para el nuevo gobierno. Bueno, y naturalmente, digamos que en este escenario tenemos que juzgar, ahora sí con toda claridad, a la Argentina y al gobierno de Milei. Miren, cuando uno visita una librería, creo que mañana en la noche de las librerías o algo por el estilo, lo podrán verificar, se han publicado muchos libros de periodistas, sociólogos, que tratan de explicarse por qué Milei, de dónde sale Milei. Compañeros, comprendamos este escenario internacional y entendemos de dónde surge Milei. Milei, Caputo, el régimen que se ha armado acá, es la traducción en la Argentina del escenario mundial colocado por la guerra imperialista. Y eso se verifica en un hecho directo, inmediato, que es en definitiva la adscripción de Milei y el esfuerzo de Milei de colocar la Argentina en forma incondicional, completamente clara, en el campo del sionismo y en el campo de la OTAN. Pero se expresa también en el hecho de hacer del propio Estado capitalista de Argentina y de su relación con las masas un escenario de guerra, en el plano de la guerra abierta contra la clase obrera, contra las masas. Y esa agenda, compañeros, no es una agenda simplemente de Milei. Yo les quiero recordar que en la campaña electoral del año pasado, cuando caracterizábamos al proceso electoral
decíamos que se trataba de una elección reaccionaria. Y alguien puede decir, bueno, ¿qué significa una elección reaccionaria? A lo mejor en un sentido toda elección en el marco de este Estado reaccionaria, pero acá lo decíamos con un sentido muy preciso. ¿Cuál era? Que los partidos y los candidatos que se disputaban la presidencia compartían un concepto y un propósito que era abordar la crisis que dejaba el gobierno de Alberto y Cristina Fernández sobre la base de un golpe de Estado económico contra la clase obrera, contra los jubilados, contra las masas. Una agenda de guerra contra las masas, contra sus conquistas, contra sus reivindicaciones incluso históricas. ¿Y cuál es la importancia de esta caracterización? Que ayuda a entender la impotencia, cobardía y complicidad de los bloques políticos que inclusive, figurando como opositores a Milei, han acompañado férreamente este rumbo antiobrero en todo este año. Y esto tiene que ver con, evidentemente, este golpe de Estado contra la clase obrera, y tiene que ver también con el escenario mundial de la guerra, porque un cuadro de agresión general contra las masas del mundo no admite tibiezas, no admite posiciones intermedias, exige el alineamiento completo con la política de ataque y de agresión a la clase obrera. Y por eso en la Argentina se votó una ley bases, por eso hay un DNU kilométrico con ataques de todo tipo a los trabajadores que sí hay y que el Congreso no lo derogó. Y por eso tenemos la paradoja de un gobierno al cual todo el mundo critica porque gobierna contra el Congreso, y es verdad que gobierna contra el Congreso, pero gobierna al mismo tiempo con la complacencia de ese Congreso al cual humilla, pisotea y degrada todo el tiempo. Y en este cuadro de sometimiento y complicidad política juega un papel central la burocracia de los sindicatos. La CGT ha sido un pilar fundamental en la política del gobierno mal llamado libertario y llamado bien por nosotros liberticida. Admitió la ley bases, admitió el DNU 70, fingió alguna oposición con algún paro aislado o de aparato. Y la razón de esa complicidad, compañeros, es muy clara. La burocracia sindical prefiere esa liquidación de las conquistas obreras a encarar una lucha que sabe muy bien que puede no solo terminar con el gobierno de Milei, sino también terminar con ella misma. Y este es el cuadro en el cual hemos trabajado, hemos luchado, nos hemos desenvuelto la militancia de política obrera durante todo este año, ¿no es cierto?, sobre el cual hoy estamos haciendo este balance y esta reflexión. Quiero insistir con esta cuestión de la burocracia sindical, porque sobre el gobierno de Milei podemos hablar mucho. Podemos hablar, por ejemplo, de el carácter explosivo de las contradicciones económicas que enfrenta. Pero no seríamos demasiado originales, la verdad. Está lleno de opinólogos de economía, comenzando por aquel que era amigo de Milei y que ahora ya no es más amigo, que todo el tiempo está diciendo en todos los medios de que esto no aguanta, de que la condición actual es de una ficción de estabilidad económica. Pero no importa todo eso.
Acá la cuestión fundamental, la cuestión por la cual se sostiene este edificio antiobrero que tenemos, es por la crisis severa, cruda, la crisis política de nuestra clase, de la clase obrera. Cuando pensamos que en la Argentina se ha liquidado el derecho laboral, porque virtualmente la ley base liquida, termina con el derecho laboral en la Argentina. Cuando pensamos en la caída de casi 200.000 puestos de trabajo, confiscación del salario, confiscación de las jubilaciones. Cuando pensamos que esa situación se ha dado con nuestros sindicatos virtualmente inmovilizados y usurpados por la burocracia de los sindicatos, podemos ver y alcanzamos a ver hasta dónde llega esa crisis de la clase obrera. Y naturalmente que es una crisis política, porque esa burocracia sindical que hoy se sienta con Milei, discute no solo toda esta degradación laboral salarial, sino sus futuros negocios con Milei. Porque cuando se privaticen las jubilaciones o se privaticen los seguros de despido, vamos a tener a los burócratas como socios de esos negocios financieros a costa de los trabajadores. Pero, a ver, compañeros, esa colaboración con el gobierno de Milei no le quita a esa burocracia su adscripción al PJ, al kirchnerismo, con el cual está trabajando cotidianamente y naturalmente preparando también su figuración electoral para el año 2025. Hay una persona que le hizo un desplante a la CGT y cuando muchos izquierdistas esperaban verlo marchando por la calle, me refiero a Pablo Moyano, bueno, lo único que hizo fue anunciar que estaba viendo en qué candidatura a diputado se anota en el 2025. Entonces, la gran cuestión que tenemos por delante es la superación de esta crisis de la clase obrera, la reconstrucción política, sindical y en todos los órdenes de una clase obrera que pueda actuar como protagonista política, de lucha, en la salida de esta crisis, y naturalmente comenzando por levantar la losa intolerable de la burocracia de los sindicatos y abriendo otro rumbo. No podemos dejar de lado, no podemos dejar de señalar que nuestra corriente política obrera lleva adelante este planteo con la simpatía y el entendimiento de muchísimos trabajadores en la Argentina. Incluso aquellos que confusamente, muy equivocadamente, votaron a Milei, entre otras cosas porque entendieron que si había una lucha contra la casta, bueno, la casta más odiada y más podrida era de la burocracia de los sindicatos. Pero esta lucha en la cual muchísimos trabajadores se identifican no es la que una parte importantísima de la izquierda argentina acompaña. Para esa izquierda, la que está en el FITU, la burocracia sindical sería una opositora inconsecuente al gobierno de Milei y no un pilar del gobierno de Milei. Y la muestra más clara de esto la hemos tenido en los últimos días cuando ingresa al Congreso un debate sobre el problema de la democracia sindical, sobre si los sindicatos, los dirigentes pueden ser reelectos o no, sobre si puede haber minoría o no en los sindicatos. Se arma una coalición política ad hoc muy significativa, donde
el PJ, el kirchnerismo, los dirigentes sindicales, el PJ, el kirchnerismo, Pichetto, el gobierno de Milei, dicen: no, muchachos, no jodamos ahora, no vengan a discutir ahora sobre cómo son las elecciones en los sindicatos, porque Daer y compañía son nuestros aliados. No le vamos a patear el rancho en el Congreso. ¿Y quién se abroquela con ese frente? El FITU, que hace causa común con esta fuerza para dejar en pie la vieja ley de asociaciones sindicales. Ni siquiera defiende un proyecto propio frente a esto. Entonces vemos una ausencia de independencia política, una ausencia de esfuerzo, de estrategia política para abrir, ¿no es cierto?, un rumbo independiente. Pero, insisto, esa expresión que tuvimos estos días no es la que se está palpitando en el seno de la clase obrera. Y ese es el balance que quiero rescatar de este 2024, que sí tiene que ver con la perspectiva que nosotros de política obrera tenemos que abonar. ¿Por qué? Porque este fue el año de un 24 de marzo multitudinario, esencialmente una gran marcha contra el gobierno de Milei, de un 8 de marzo de las mujeres que se movilizaron sabiendo que lo hacían contra un gobierno reaccionario, clerical, enemigo del derecho al aborto legal, y fue masiva. Este fue el año de las gigantescas movilizaciones universitarias, pero en esas movilizaciones universitarias, cuando el camino del Congreso y de los cómplices de Milei, entre ellos el sistema de rectores universitarios, colocó en caja, o pretendió colocar en caja, el reclamo de la universidad, el movimiento estudiantil ocupó las facultades, más de 100 facultades ocupadas. Una extraordinaria respuesta contra ese aparato de complicidades políticas con Milei, donde están los partidos capitalistas, la burocracia sindical, el sistema de rectores. El movimiento de ocupación de facultades fue una extraordinaria señal política de lo que se está gestando y de lo que se está desenvolviendo como movimiento todavía alarmado, todavía subterráneo, dentro de la clase obrera, dentro de la juventud argentina. Este fue el año también de sacrificadas marchas de los movimientos desocupados, enfrentando la represión, enfrentando los gases en la 9 de julio. Y finalmente quiero decir, en este punto, que en este año, el año del protocolo antipiquete, de las movilizaciones en la vereda, de las marchas que no obstaculizan el camino, sobre todo las que organizan, ¿no es cierto?, los burócratas sindicales, en ese año la defensa más clara y más consecuente del derecho a movilizarse, del derecho a ocupar la calle como factor de reivindicación, fue protagonizada por el movimiento de jubilados, que desconoció el movimiento, desconoció las disposiciones reaccionarias de Bullrich, y defendió el derecho a movilizarse, el derecho a marchar. Estas son señales extraordinarias que hay que recoger y que no tienen nada que ver con la rutina de los burócratas, de los que siguen a los burócratas, del Congreso cómplice, de los socios de la guerra. Sí, socios de la guerra. Yo les pregunto, este gobierno, el gobierno de Milei, firmó con Netanyahu, después que él hubiera estado
condenado, buscado con orden de captura como criminal internacional de guerra, firmó un memorándum de entendimiento. Escuchamos a algún dirigente del PJ, del kirchnerismo, de los partidos que fingen oposición, levantar la voz contra ese latrocinio. No. Contra todo ese movimiento de socios de la guerra imperialista, de la guerra contra las masas en la Argentina, hay un poderoso, firme movimiento de la clase que busca abrirse camino, que busca desenvolverse. Acá está Matías, compañero del subte, que puede relatarle a quien lo quiera escuchar. No necesitan aplaudirlo, ¿no? Pero él les puede contar a quien las quiera escuchar que el último paro del subte, el paro que tuvimos hace, ¿no es cierto?, un par de semanas, fue arrancado por los delegados de tráfico que emplazaron al sindicato a parar por la muerte de un compañero. Y en el sindicato del neumático, 2 asambleas de la fábrica FATE, la fábrica con mayor tradición, con mayor historia de lucha, rechazó un acuerdo que juzgaba negativo para sus condiciones laborales, para su derecho al descanso, y los obreros de FATE demostraron una vitalidad extraordinaria. Esa es la realidad que tenemos que palpitar y que tenemos que trabajar. Y que además lo hacemos no solamente siendo parte de todas estas luchas, que hemos sido parte de todas. Acá están los compañeros jubilados, los compañeros del Polo Tendencia, los compañeros de la salud, los docentes. Hemos sido parte de todas estas luchas, pero además hemos sido partes de una lucha política a la cual le quiero dar enorme atención, que es la siguiente. Miren, nosotros llevamos nuestro periódico Política Obrera y Los Volantes a una red de fábricas no demasiado numerosa, pero sí muy significativa, donde están, por ejemplo, las grandes siderúrgicas, Villa Constitución, Campana. En esas fábricas, en estos últimos meses, donde se va cocinando esta inquietud, hemos colocado 20, 25 y hasta 30 periódicos en una jornada. Y los compañeros, al colocar el periódico, luego recibieron muchísimos números de celular, de WhatsApp, de obreros, que dijeron: mandame las cosas por acá. Y en una oportunidad en Campana, yo participé de esa actividad porque después hicimos una charla. Un compañero se lleva el periódico y dice: che, no se pierdan, vengan con el nuevo, vuelvan a piquetear acá el periódico. ¿Y cuál es el valor de esto, compañeros? Que refleja una inquietud del carácter político en la clase obrera, porque esos compañeros no reciben simplemente una denuncia reivindicativa, reciben un periódico que tiene un planteo integral de lucha política contra el capital, contra el Estado, contra la guerra, y por lo tanto plantean nuestra percepción de lo que está ocurriendo en la situación política, en la lucha de clases, no ya simplemente como acompañantes o testigos de una lucha, sino colocando a los trabajadores bajo el termómetro de nuestra propia agitación, de nuestras propias ideas. Y en ese sentido, no hay mejor síntoma, señalamiento, termómetro, caracterización que el de nuestra propia militancia, llevando, reclutando y organizando a compañeros que en las grandes concentraciones obreras están procesando con enorme atención todo esto que ocurre, pero dentro de eso también el planteo que lleva
Política Obrera, el periódico que ustedes conocen, donde quien lo reciba va a leer sobre el salario, sobre las jubilaciones, pero va a leer también sobre la masacre de la guerra. Con esto, compañeros, estoy mostrando nuestro desarrollo, nuestros problemas, nuestros desafíos, no a la luz de una autoproclamación, no a la luz de una autorreferencia, sino a la luz de la vida de las masas acá en la Argentina y en el mundo. Y entonces está muy claro que en ese mundo de la masacre de la guerra, del remate de conquistas sociales y a la vez el mundo donde movilizaciones extraordinarias contra el genocidio en Palestina, contra la masacre de las jubilaciones, en ese mundo tenemos la tarea extraordinaria de reconstruir un movimiento obrero de naturaleza socialista, revolucionaria, y esto plantea indudablemente un programa, una organización y los recursos para hacerlo. La compañera mencionó que estamos en una campaña financiera y yo les pido, ¿no es cierto?, que en nombre de todo esto que estamos explicando acá, todos los compañeros que puedan hagan el aporte que más importante resulte en las medidas de sus fuerzas y que lo sostengan en el tiempo. Todos los meses un poco. ¿Por qué? Porque los desafíos son cada vez más importantes. Todo esto que dijimos acá lo tenemos que decir en la puerta de las fábricas y lo queremos decir también en las elecciones del 2025. Uno escucha a los politólogos decir, Milei, en la oposición no hay liderazgo. Como si se tratara de un problema familiar, como dice, mira, mis hijos me salieron tímidos, ni todos son apocados. No. En la oposición no hay liderazgo porque la oposición está sustancialmente con Milei, o sometida a Milei, doblegada ante Milei, porque nadie se doblega sin aceptar agacharse y doblegarse. Eso lo sabemos muy bien. Y por lo tanto, ese sometimiento es un sometimiento político, de fondo. Hay que colocar a política obrera en el proceso electoral. Estamos luchando por reinscribir nuestra personería. Es un esfuerzo militante y es un gran esfuerzo económico. Vamos a redoblar nuestra acción en las redes, en todos los medios. Estamos organizando en este momento un programa por streaming que queremos que esté todas las semanas, hacer conocer nuestros planteos por la vía de los videos. Todo eso plantea recursos y bueno, los convoco, ¿no es cierto?, a los compañeros que seguramente entenderán, ¿no es cierto?, la importancia de hacer este esfuerzo. Y entonces es indudable que el brindis que tenemos que hacer acá es un brindis que hacemos en un momento de bisagra, de punto de inflexión en la clase obrera del mundo, y me animo a decir en la historia y en la humanidad, interpelada por posibilidades de barbarie como pocas veces vimos antes, y al mismo tiempo interpelada por la agenda de la revolución social que tiene que poner fin a esa barbarie. Ese es el trabajo que tenemos por delante en política obrera y bueno, todos los compañeros tienen un lugar en él. Gracias.